o trabajar en este caso con glóbulos rojos. Como si fuera una membrana, se le pone concentraciones y ver hasta qué concentración puede destruir. Entonces, pero el problema, que son, ¿qué cosa? Pueden ser técnicas que nuestra regulación todavía no las toma en cuenta. Porque en su regulación dice bien claro, estudios toxicológicos, habla de toxicidad aguda, toxicidad crónica, y todo eso se hace con animales de laboratorio. Entonces vean cómo no, el incremento de número no de variedad de sustancias químicas nos lleva a qué cosa, a tratar de avanzar en este campo. ¿Qué más? Cantidad excesiva de algunos productos, conocerlos para ver qué siguen en el mercado y qué se saca. Mayor importancia de otros tipos de cuadros de intoxicaciones, por ejemplo la crónica. Nosotros siempre nos hemos ocupado, ¿qué cosa? De la aguda, de la inmediata. Pero ¿qué pasa con la parte crónica? Porque tú consumes, ¿qué cosa? Un producto durante toda tu vida, ¿no? ¿Cuánto? ¿Estás hablando de cosa? No, 1 año, 2 años, puede ser, ¿qué cosa? 60 años. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué está pasando? Imagínate en tu casa, ¿no? No te mueves tu casa ya. Y tienes 80 años, toda tu vida has consumido, ¿qué cosa? Es agua. ¿No es cierto? Has consumido agua de ese sitio. O de repente, quiera que también con el mismo vecino naciste y es la misma panadería, ¿no es cierto? Entonces, eso es para que veamos, ¿no? ¿Qué más? Incremento de la población expuesta, ¿no es cierto? Ha cambiado ahora. ¿Se acuerdan? En mi época se decía, ¿no? Que a los niños se les daba, cuidado, que a niños no se le da leche, se le daba té. ¿Sí? En la mamadera se le daba té. Y si, ¿cómo es posible que las mamás, no? Estoy hablando hace 30 años. Porque hay gente que no tenía y no le daba leche, le daba té o café diluido. ¿Y ahora qué se le da al niño? ¿Qué se le da al niño ahora? ¿Leche? Aparte de leche, ¿qué se le da? Gaseosa. ¿No se han dado cuenta? El niño está con, a veces en su mamadera, caramba, está con su Inca Cola o su Coca-Cola. ¿Ah? No, claro que no, pero vean, sean mucho más observadores y van a ver. El niño no, de 3 o 4 años está, ¿qué cosa? Con su gaseosa. Cuando debe estar con su agua o con su refresco natural. ¿Qué hace consumiendo gaseosa? Si está puro de conservantes. A eso vamos. ¿Qué más? Y algunos otros factores, ¿no? De todas maneras para tratar, ¿no? Del conocimiento. El desarrollo, ¿no? De un poco en la parte de instrumentación, la parte analítica generado. Vamos a dar 5 minutos más para hacer el corte, ¿eh? Rápidamente, entonces, ¿cómo clasificamos estos agentes tóxicos? Podemos, según su estado físico, que es importante, ¿no? Podemos separarlo como sólidos, líquidos o gas, ¿no? Entonces, un sólido, ¿qué puede ser? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué puede ser? El plomo, por ejemplo, ¿no es cierto? En un estado, ¿no? En una sal, ¿no? Líquido. Un líquido. Una solución, por ejemplo, de un pesticida, ¿no? DDT. Gaseoso. Dióxido, monóxido de carbono. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, según el estado, hay que verlo, ¿no? ¿Cuál es su estado? ¿Qué más? También hay que ver, ¿no? En el caso de los tóxicos, cuál es el órgano blanco, a dónde ataca. No todos son iguales. Entonces, por ejemplo, cuando ataca a nivel nervioso, se dice que es neurotóxico. El gas mostaza es neurotóxico. Hay otros que son, ¿qué cosa? Cardiotóxicos, ¿no? Es decir, que ataca sobre el sistema cardiovascular. Por ejemplo, salió hace 5 años un medicamento, ¿no? Un antiinflamatorio específico sobre COX-2. ¿No sé? Porque los antiinflamatorios actúan sobre ciclooxigenasas en general, la COX-1 y la COX-2. Pero la COX-1 es constitutiva, ¿para qué? Para formar, ¿qué cosa? Prostaglandinas beneficiosas. Pero la COX-2 es la que produce, ¿qué cosa? Las prostaglandinas dañinas. Entonces se generó un medicamento para atacar, ¿qué cosa? La COX-2, es decir, fue un boom, ¿no es cierto? Fue un gran laboratorio. ¿Pero qué cosa? 9 meses después tuvo que sacarlo del mercado porque, ¿qué cosa? Esa sustancia era problemas cardiovasculares. Incrementaba la tasa, ¿no? De mortalidad por problemas cardiovasculares. Hepatotóxico, de todas maneras, ¿no? Hay sustancias tóxicas que atacan, ¿no? A la parte hepática. ¿Cuál es el primer ejemplo? El alcohol, por ejemplo, ¿no? Consumo de tal. ¿Qué más? El paracetamol, es contraproducente. Eso se ha visto, ¿no? Los que van a ser mamá o van a ser papá o los que ya son, ¿no? O a veces dice ya tiene su sobrino, no lo sé. Pero, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno va con las vacunas, no? Uno va a vacunarle al niño y ¿qué dice el médico? Ah, no, yo le receto paracetamol por si acaso, ¿no? Si tiene fiebre, ¿no? Porque puede ser que genere fiebre. Y a veces, ¿qué hacen los papás, no? Compran el paracetamol, ¿no? Y aunque no, vamos a darle por si acaso, para que no dé fiebre. Pero si no tiene fiebre, ¿para qué le das? ¿Estamos de acuerdo? Y no se dan cuenta que el paracetamol no es así, es hepatotóxico. No se puede dar en grandes cantidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? La parte nefrotóxica también es importante, ¿no es así? Entonces se han dado cuenta, miren, cómo los tóxicos actúan muy específica. Sobre, primero, sobre los órganos de depuración. ¿Cuáles son?
la parte hepática y la parte renal, ¿no es cierto? ¿Cuál es el siguiente? Sobre el sistema cardiovascular, ¿por qué? Porque es el nutre de todo el sistema. Y por última cosa, sobre la parte nerviosa, ¿no? Entonces, esos son, ¿no?, los 4 órganos blancos más importantes del efecto tóxico. Ahora se habla de la parte inmunológica, ¿no? Pero, normalmente, no, estos son los más estudiados. Según el lugar de acción, ¿qué podemos hacerlo? Rápidamente. Según la acción local o por contacto, porque a veces, ¿no? ¿Quién no se ha quemado de repente en el laboratorio cuando eran jóvenes estudiantes, ¿no? Con un poquito de hidróxido de sodio, ¿no es así? Que se quemaron, o a algunos se ocurrió pipetear, ¿no es cierto? Y se quemó, ¿no?, los labios. Entonces, esa es una acción local o por contacto, ¿no? Ejercen instantáneamente ese efecto sobre la piel mucosa o sobre el árbol respiratorio, ¿no? Cuando, caramba, ¿no? Han visto, ¿no? ¿A quién les gusta el ají? El rocoto. ¿Lo has preparado en casa? Las manos te pica, pero miren, no lo hagan el experimento, yo sí lo he hecho, ¿no? Entonces, como nos gusta el ají, el rocoto, yo me acuerdo, ¿no? Mi madre, que en paz descanse, lo preparaba, ¿no? Entonces ponía su rocoto, 3 rocotos y la licuara, y listo, ¿no? Y yo, por curioso, una vez hice esto, ¿no? Destapé, hice así, olvídate, ¿no? Todo eso ingresó a mi vía respiratoria y no sabía qué hacer. Y puede producirte también muerte. Entonces, por eso se dice, ¿no?, la parte respiratoria, ¿no? También juega un rol importante. Si bien imagínate que te pica, ¿no?, puede tranquilamente cerrar todas las vías, ¿no?, respiratorias. La capsaicina no es un problema. Hoy en día, ¿no?, los policías, ¿no?, se han dado cuenta, ya no usan gas lacrimógeno, ¿no? Usan ahora, ¿no?, unas balines que tienen capsaicina, polvo de capsaicina, en diferentes concentraciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa? Tiran, llega al cuerpo, impacta, ¿no?, se revienta y tranquilamente el polvo de capsaicina se pone, ¿no? Y te pica, te escozora y no sabes qué hacer, ¿no? Entonces ha sido cambiado por el gas lacrimógeno. Ya no hay gas lacrimógeno, ahora es gas, ¿no?, en este caso de capsaicina, ¿no? Destruyen la arquitectura celular y normalmente los ejemplos son los ácidos, los álcalis, los óxidos nítricos, sulfúricos, los disolventes orgánicos como el éter, el cloroformo, hasta el mismo metanol. ¿Qué cosa hacen? Resecan la piel, ¿no? ¿Estás de acuerdo? El hecho de resecar ya la piel ya es un efecto tóxico. Este es un ejemplo, ¿no es así? No es gran problema, ¿no es así? Cuando lo hemos pibe. Y a ustedes, aunque ustedes no son tan modernos, ¿no? Los modernos ahora, los chicos en la universidad, ¿no? Luis creo que debe saber, ¿no? Hoy en día te piden micropipetas que ya no están muy feroces en lo que es la protección, ¿no? Con guantes, ¿no? En mi época se pipeteaba con la boca, no me lo puedo negar. Eran malas praxis, pero ¿qué? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces yo me he tomado un poquito de hidróxido? Sí, ¿no? De cloroformo ni vuelta que dar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es que es así, ¿no? Hay que ver, ¿no? Ahora ha cambiado, ¿no? Pero bueno, puede generar estragos por desconocimiento, por error, ¿no es cierto? Puede haber, ¿no?, quemaduras de este tipo en el caso de ácido, eso ya son accidentes severos, ¿no? Así que es bueno conocerlo, ¿no? Todavía ocurre, y esto es un poco para la reflexión, ¿no? Aquellas personas ellas que se toman ácido muriático para suicidarse, ¿se imaginan, no? ¿Estamos de acuerdo? ¿A dónde podemos llegar, no? ¿Estamos de acuerdo? Aunque ahora hacen, ¿no?, la mezcla, ¿no? Racumín, ¿no es cierto? ¿Con qué cosa? Con un hipnótico, ¿no? Para tranquilamente no acabar su vida, ¿no? Y algunos son más desesperados, ¿no? Agarran, se van a la carretera central y se avientan, ¿no? En la noche, ¿no? No sé por qué, pero bueno, en fin. Clasificación, ¿no? Dependiendo del lugar de acción, puede ser sistémica, o sea, actúa sobre el sistema. El producto penetra el organismo y se desplaza hacia el sitio de acción. Entonces, ahí podemos hablar de toxicocinética, experimenta la molécula de transformaciones metabólicas. Entonces, cuando hablamos de toxicocinética, rápidamente, ¿qué cosa tenemos que involucrar? ¿De acuerdo? Rápidamente. Entonces, cuando hablamos de toxicocinética, ¿qué cosa tiene que haber primero? Una exposición, ¿no es así? La exposición puede ser, ¿qué cosa? Por un gas, ¿no es así? Puede ser, ¿qué cosa? Por un líquido, o puede ser, ¿qué cosa? Por una sustancia sólida. ¿Estamos de acuerdo? Un gas, ¿cómo puede ingresar? Por vía respiratoria. ¿No es cierto? El líquido, ¿no es cierto? Y el sólido, ¿qué cosa? Pueden ingresar, ¿qué cosa? Por piel. ¿No es así? Se puede, ¿no? Me cayó un poco, ¿no es así?, de insecticida y se absorbió por piel. De repente un polvo también cayó y puede generarme daño a la piel. Luego, ¿qué cosa? En el caso de los líquidos, también, y los sólidos, ¿qué cosa? Pueden también, ¿qué cosa? Ingresar, ¿qué cosa? Por vía digestiva, ¿no?
Entonces yo puedo tener, ¿no?, expuesto a un gas o un líquido y puede ingresar por esto. Entonces, ¿todo esto qué cosa va a generar? La absorción. Luego que hay absorción, ¿qué cosa? Hay una distribución. La distribución se deriva, ¿qué cosa? ¿Por medio de qué cosa? De las famosas proteínas plasmáticas, ¿no es así? ¿Cuáles son las proteínas plasmáticas? Estamos hablando de cosas. La albúmina, ¿no es cierto?, la alfa y las beta, ¿no?, globulinas, ¿no? Porque las gamas tienen que ver con anticuerpos. Entonces, esta distribución, ¿qué cosa? Va a generar a todo el organismo, pero esto también, ¿qué cosa? Va a llegar, ¿qué cosa? Posteriormente a su eliminación, ¿no es cierto? Y si no es eliminado, puede llegar, ¿qué cosa? A su acumulación. Acumulación luego. Entonces, esta absorción se distribuye. En este transcurrir, ¿no es cierto?, ¿qué cosa vamos a tener? Puede tranquilamente la sustancia absorberse, distribuirse, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué cosa? Eliminada o acumulada. Pero en el trayecto, ¿no es así? En esto, ¿qué cosa? Puede ser su, ¿qué cosa? Metabolismo. Este metabolismo son de dos tipos, ¿no? Hay una fase 1 y una fase 2. La fase 1, ¿qué cosa es? Son reacciones, ¿no?, enzimáticas típicas, ¿no es así? En cambio, la F2, ¿qué cosa es? Son, ¿qué cosa? Reacciones de conjugación. Conjugan con moléculas más grandes. Entonces, parte de este metabolito, entonces, ¿qué cosa? Los metabolitos pueden, ¿qué cosa? Eliminarse, entonces ya en forma, ¿qué cosa? De metabolitos, o puede tranquilamente acumularse. ¿Dónde pueden acumularse? En los huesos, ¿no? ¿Qué más? En el tejido graso, ¿no es cierto? En el pelo, ¿no es cierto? En la uña. Acá es interesante, el pelo. Por eso hoy en día los análisis toxicológicos, ¿no? ¿Qué cosas se hacen en pelo, ¿no? ¿Se acuerdan en la campaña electoral, ¿no? Así, Pope Olivera, ¿no?, y Toledo? ¿Qué cosa hicieron? Acá está mi pichi, ¿no?, mi orina, ¿y qué cosa? Mi mechón de pelo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el pelo crece ¿cuánto? Más o menos 3 centímetros de cosa al mes. Entonces, tranquilamente, ¿no?, por distancia, yo puedo saber qué cosa. Si este es un mes, 2 meses, 3 meses, entonces yo puedo saber qué cosa. En el pelo, ¿no es así? El metabolismo, ¿no? O sea, ¿yo qué cosa puedo ver? Si encuentro el metabolismo de cocaína, tú alguna vez has consumido. ¿Por qué en orina? Orina es en forma inmediata, en pelo, en el transcurrir del tiempo. ¿Qué más? Tú eliminas, ¿por qué? Eliminas a nivel, ¿qué cosa? A nivel renal. Pero también puedes haber una eliminación a nivel, ¿qué cosa? Pulmonar o por las glándulas sudoríparas también, ¿no? Dependiendo de lo que uno quiera. Lo típico es renal. ¿Qué más de esto? Si la molécula ingresó, ¿no es cierto? La molécula, ¿qué cosa es lo que tiene que ser para ser eliminada? La molécula tiene que ser, ¿qué cosa? Polar. Entonces, ¿qué trata de ver este metabolismo? Trata de que la molécula sea, ¿qué cosa? Una molécula polar, ¿para qué cosa? Para que sea eliminada. Mientras que no tenga cierta polaridad, ¿qué cosa? Va a ser reabsorbida y igual 3 va a retornar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que se busca, entonces, ¿qué cosa? Con el método, tratar de buscar, ¿qué cosa? Formar moléculas polares para su eliminación. Eso es. ¿No? Y esto lo conocemos entonces como tóxico cinético. Cuando hablamos nosotros principalmente, ¿no?, como han visto, absorción, distribución, metabolismo y eliminación, el famoso ADME, más está relacionado, ¿qué cosa? Con la farmacocinética, ¿no? Cuando ya le metemos la parte, ¿no?, de exposición, ¿no?, ¿sí?, y la acumulación, ya estamos hablando de un evento, ¿no?, toxicológico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá ya nos puede ayudar. ¿Cuáles son las 3 vías en las cuales un tóxico puede ingresar al organismo? ¿Puede ser qué cosa? Por vía digestiva, vía oral, por vía dérmica o piel, o por vía respiratoria. ¿Estamos de acuerdo? Por eso hoy en día, ¿no?, esto tiene que ver bastante en salud ocupacional. ¿Qué cosa es importante? La vía respiratoria y la vía, ¿qué cosa? Cutánea, ¿no?, o piel. En las grandes fábricas se trata de ver esto, ¿no?, la parte respiratoria, ¿no?, la calidad, ¿no?, del ambiente. Y la parte digestiva, por ejemplo, ¿qué cosa? Es lo típico, ¿no? Todo consumimos por vía oral, ¿no? De una manera u otra podemos, ¿no?, intoxicarse. ¿Preguntas? Listo, entonces hacemos un receso para descansar. ¿Estamos de acuerdo?
Siguiendo con la clasificación, vamos a ver la clasificación del uso-función, ¿no? Los medicamentos pueden ser clasificados, los tóxicos también como medicamentos, ¿no? Pueden ser productos cosméticos o de higiene personal, que también son importantes los estudios, ¿no? En el caso de los medicamentos, más nos interesan los efectos secundarios, colaterales, ¿no? Las reacciones adversas o los efectos, en este caso, de sobredosificación. En los productos de higiene personal, ¿no? Tiene que ver tranquilamente por las reacciones adversas, ¿no? Normalmente desde el punto de vista idiosincrático del individuo, ¿no? En este caso la parte de sensibilidad cutánea, ¿no? Por ejemplo, hay damas, como dice, que escogen una determinada marca, un producto, no es así. ¿Por qué? Porque está elaborado con algunos componentes en los cuales no reaccionan, ¿no? En cambio, con otros productos sí, ¿no? Tiene problemas, ¿no? Que se les hinchan, ¿no? Los labios en algunas cosas, o hay un enrojecimiento, etc. Igual, ¿no? En general, ¿no? Por ejemplo, en caso de los desodorantes, ¿no? Hay algunas personas, ¿no? Así que no pueden consumir cosas o utilizar desodorantes que tengan demasiada cantidad de alcohol. ¿Por qué? Porque les irrita, ¿no? Otros que tienen una piel un poco más gruesa, por así decirlo, no les hace mucho problema. Entonces, esa variabilidad es importante verla desde el punto de vista de los cosméticos. Para terminar con esta parte de cosméticos, los estudios antes se hacía bastante con animales, como les digo. Hoy en día ya no se trabaja con animales en la parte de cosmética, sino se trabaja con humanos. ¿Estamos de acuerdo? Se trabaja con pacientes directamente. Como es tópico, no hay problema. Entonces se trabaja con voluntarios sanos y donde que se utiliza principalmente ¿qué parte? La pantorrilla, ¿qué más? Se usa la parte, ¿no? Dorso, ¿no es así? Entonces, o la parte, ¿no? Del antebrazo. Se puede utilizar, ¿no? Como para evaluar, ¿no? ¿Qué cosas se evalúa en cosmética? Principalmente, ¿no? Grado de lesión, ¿no? Irritabilidad, algunas cosas. ¿Qué más se puede utilizar? pH, ¿qué más? Grado de humectación, con algunos sensores que se puede utilizar. Entonces, mucho de la parte cosmética más se trabaja en este caso con pacientes o con voluntarios sanos en este caso. No tanto sino con voluntarios sanos, ¿no? También tenemos las sustancias de abuso, en el caso, ¿no? Las metanfetaminas, ¿qué más? El alcohol, el tabaco, ¿no? Que también es importante conocerlo. En alimentos y bebidas es importante el estudio, más que todo desde el punto de vista de los conservadores, los preservantes, los colorantes, ¿no? Así, y también conocer, ¿no? Algunas sustancias, ¿no? Del punto de vista, ¿no? Como productos nuevos, ¿no? Porque, como les digo, ¿no? Japón, como comenzó a entrar, ¿no? El maíz morado, comenzaron a estudiar su vida, ¿no? Cuáles son la, ¿no? Dosis de ingesta alimentaria, ¿no? Si es que es tóxico o no. Entonces, es igualito, ¿no? Es conocer, ¿no? Cada uno, ¿no? De sus propios, porque normalmente en la naturaleza también podemos tener alguna sustancia tóxica de por sí. ¿Ah? Sí, hay un artículo, uno lo puede. A ver, voy a ver si lo encuentro, se los mando por correo electrónico para que vean, ¿no? Cómo se hace cómo lo hicieron los japoneses, por como conocimiento. Animales ponzoñosos y plantas tóxicas es otra disciplina interesante. Como saben, ¿no? Nosotros como Perú somos el segundo país, ¿no? Después de Brasil en tener, ¿qué cosa? Una faunofídica ponzoñosa, ¿no? Es así, donde que tenemos, ¿no? ¿Qué géneros tenemos? Rápidamente. Tenemos vipéridos, ¿no es así? Elápidos, ¿no es cierto? Y también, ¿qué cosa? Hidrofidae. Hidrofidae, Pelamis platurus, es una serpiente, ¿no es así? Marina, que precisamente la tenemos en la zona de Piura, por ejemplo, ¿no? En esos lados. Es neurotóxico principalmente el envenenamiento. ¿Y por qué no lo tenemos mucho? Porque nosotros no somos muy acostumbrados a lo que es a la pesca submarina, ¿no? Como en otros países. Entonces, hay algunos problemas de intoxicación, pero con pescadores, pero no es muy grave. Con respecto a los elápidos, es la serpiente coral, que la tenemos, ¿no? En las zonas humedales, tanto de selva, parte de sierra y costa, donde que tenemos los micruros, que son las más abundantes. En vipéridos tenemos sí 3 géneros interesantes. La quesis, que se conoce en la selva como la famosa chuchupe, las botrox, no sé si la botrox atros, no sé qué es otra, la arborícola que también le dicen, y no el otro género que es el crotalus, ¿no? Que normalmente es que parecía la serpiente cascabel norteamericana, sí la tenemos acá, en una zona muy específica que es en la selva de Puno, ¿no? En la parte de Sandia, por esa zona tenemos serpientes cascabeles, ¿no? Muy similar. Entonces, como se han dado cuenta, tenemos. En el caso de la chuchupe, es una serpiente también, ¿no? Grande, ¿no? Después de la serpiente, la cobra real, le sigue la chuchupe en cuanto a tamaño. Es muy agresiva, se dice, y te puede poner gran cantidad de veneno, ¿no? Entonces, esos son, ¿no? En cuanto a animales venenosos que tenemos. En cuanto a plantas, hay algunas plantas tóxicas, no es así, pero normalmente también tiene que ver mucho con la parte, no es así, alimentaria. Por ejemplo, la quinoa, ¿no? ¿No es cierto? La quinoa para consumirla, ¿qué tienen que hacer? Lavada, ¿no? Porque tiene ¿qué cosa? Saponina, ¿no? Y las saponinas no son tóxicas, ¿no? Otro es el lupino, ¿no? El famoso chocho, ¿no? Que también se consume, que hay que lavarlo. Entonces, se dan cuenta, de por sí, ¿no? Es así, hay, ¿no? Conocimiento, ¿no? De plantas, ¿no? O frutos tóxicos que tienen un tratamiento. Luego tenemos los productos de uso doméstico general, que también son importantes, ¿no es así? Y que han entrado, ¿no? Y tienen una alta demanda hoy en día, ¿no? Todo es
Por ejemplo, tanto producto de uso doméstico general, lo que está de moda, ¿no? No sé si alguno de ustedes los tendrá. ¿Qué cosas son? Los famosos geles, ¿no? Antibacteriales, ¿no? Que está por todos lados, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi hijo, ¿no? En el colegio me dice, ¿sabe qué, señor? Traiga ahora que esté el invierno, no traiga jabón, traiga un antibacterial con... ¿Qué le digo? Pero si tiene el niño 6 años, no, es que mucho frío, no, yo le voy a traer un jabón, le digo. Lógico, ¿no es cierto? Que un niño ya con un antibacterial, eso se usa en la industria, si tú quieres ver. O sea, cuando van a planta industrial, ahí es donde que se usa por la rapidez, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con el otro, ¿no? Porque también, ¿qué cosa hace el alcohol? Deshidrata el alcohol. ¿Estamos de acuerdo? Y otra cosa, el niño tiene que acostumbrarse de cosa en su hábito normal. ¿Estamos de acuerdo? Si no, lo vamos a poner, ¿qué cosa? Un poco más lo vamos a meter a un esterilizador, ¿no? Y cualquier cosa, ¿qué cosa? Se va. Entonces, no, es que eso es lo que pasa, que a veces exageramos. ¿Estamos de acuerdo? Pero por eso son criterios que cada uno utiliza. De repente soy un padre medio raro, pero caramba, lo que quiere es ¿qué cosa? Que como uno fue criado, o sea, en las condiciones que debe ser, ¿qué hacemos con un hidrogel? Le digo, ¿con alcohol? No es que hace frío. El agua no hay ningún problema. Alguien se puede bañar en Cusco, no hay ningún problema. Nadie se ha muerto, ¿no es así? Por bañarse con agua fría. ¿No es cierto? Entonces, por eso hay que tener cuidado cómo, ¿no? La parte tóxica o los cambios desde el punto de vista genética pueden actuar. También podemos tener contaminantes ambientales, otra forma de clasificarlo, que los cuales pueden, ¿no?, contaminar suelo, aire y agua. Hoy en día se está haciendo bastante, en el caso de los suelos son los relaves, en cuanto al aire son los estudios de las partículas. Se ha hecho los bastantes estudios, en Cayetano ustedes saben que se ha tratado de estudiar y hay algunas partículas que sí se han visto que pueden producir daño a nivel respiratorio. Con respecto al agua, el gran problema que siempre se tiene son los residuos, ¿no es así? En el caso de los plaguicidas, organofosforados, clorinados, piretroides, se trata de ver más que todo sus residuos, ¿no?, en los diferentes alimentos, en el agua y en el subsuelo, ¿no? Otra manera de clasificar también, ¿no?, ya no los productos, sino no de las intoxicaciones puede ser, ¿no?, según el tipo de la exposición, puede ser aguda o crónica. La aguda es un efecto inmediato, ¿no?, clínico patológico dentro de las primeras 24 horas. O sea, inmediatamente vemos, ¿no?, el efecto, ¿no?, después del contacto. Crónica es la consecuencia por dosis repetida en el tiempo. Puede ser, ¿no?, desde de repente días hasta meses o de repente años. Suele presentar cuadros clínicos difusos, pocos claros. Por eso hoy en día, ¿no?, la toxicología hoy en día ha entrado más a estudio desde el punto de vista crónico, ¿no?, porque lo agudo es conocido, ¿no? Y luego tenemos agudas sobre crónicas, ¿no? Son exposiciones agudas sobre una base de exposiciones crónicas al mismo agente. O sea, hay momentos en que cosa, consumimos grandes cantidades y hay momentos que de repente consumimos pequeñas cantidades en el tiempo, ¿no? Entonces, eso hay que, ¿no?, nosotros evaluar. Entonces podemos tener agudas sobre crónicas. Entonces, esta es una manera un poco de conocer un poco más al agente. Y desconocidas no son las que podemos no tener conocimiento de las mismas. Entonces, como habíamos dicho, esta es una curva dosis-respuesta, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es la curva dosis-respuesta en el punto de vista toxicológico, ¿no? Entonces tiene una información. Entonces esta es la curva, ¿no? La curva es dividida, ¿no es así?, en 4 porciones, ¿no? Lo que es la región no a él, si no es cierto, si lo vemos esta de acá. Entonces esta, ¿qué cosa es no a él? ¿No es cierto? Es la región donde, ¿qué cosa? Nivel de dosis en donde que no se observa, ¿qué cosa? Efecto adverso o efecto tóxico. Ese es el no a él. ¿Qué más? Luego tenemos, ¿qué cosa? La zona 2, donde que tenemos el LOAEL. ¿Qué cosa es el LOAEL? Nivel de dosis en la cual, ¿qué cosa? Se tiene, ¿qué cosa? Un pequeño efecto adverso, un efecto pequeño tóxico, o donde cae la manifestación del efecto tóxico. Luego, ¿no?, la zona 3 es la parte de región lineal y la 4 es la de la respuesta máxima. Entonces, en un estudio de IDA, de ingesta de dosis alimentaria, ¿qué cosa tratamos de encontrar? Esta región. ¿Cuál es la región? No a él. Probando varias dosis, vemos en el tiempo, ¿no es cierto?, la dosis en donde, ¿qué cosa? No se observa ningún daño. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea, ¿no? Entonces, realmente es el no a él, ¿no?, que está referido en esta dosis de ingesta alimentaria. ¿Qué más? Entonces, la curva pasa por el origen cuando la dosis es 0, la respuesta es 0, y a valores muy bajos de la dosis la curva es horizontal, con un valor de efecto igual a 0. La curva va sobre el eje de la dosis. La respuesta empieza a tener un valor mayor que 0 cuando la dosis llega a nivel límite, ¿no? Eso normalmente no es importante, ¿no? Ese umbral para el efecto. Ese umbral vendría a ser en este caso el LOAEL. De ahí en adelante la pendiente de la curva crece con la dosis hasta que se llega a una pendiente máxima, y esta pendiente se mantiene por un amplio rango de dosis en la que la respuesta es directamente proporcional a la dosis. Es que es la parte. Y luego, como siempre, tenemos la parte, ¿no?, de saturación, ¿no?
A la región de la curva donde los efectos no son medibles, como hemos visto, es el NOAEL, ¿no? Que en este inglés son nivel de dosis donde no hay efectos adversos. La región lineal de la curva, ¿no?, abarca, ¿no?, aproximadamente de 16 a 84% de la respuesta máxima, ¿no? El valor de máximo es una medida de la eficacia del tóxico y, si queremos ver desde el punto de vista fármaco, de la droga. Algunas sustancias presentan relaciones dosis y respuesta diferentes a las descritas y la curva no tiene la forma de sola parte sigmoidal. Una cosa que es importante también en los estudios toxicológicos, aparte del NOAEL, LOAEL, es ver el efecto tóxico crítico, ¿no? Es un parámetro que se calcula después de recopilar la información experimental de buena calidad que se ha hecho con la sustancia por una vía de exposición determinada. Entonces, ¿cuáles son las tres vías? Puede trabajarse por vía oral, por vía dermal o por vía inhalatoria. Entonces, los estudios toxicológicos principalmente enfocan esas tres vías de exposición: oral, dermal e inhalatoria, ¿no? Porque esas son las tres formas de que una sustancia tóxica puede ingresar. Se conoce como estudio clínico al experimento, conjunto de experimentos que contienen los mejores datos de dosis-efecto de una sustancia para una vía de exposición determinada. Entonces, la curva que hemos visto, esta curva, por ejemplo, podemos obtener de una sustancia, ¿no es así?, por vía, por ejemplo, oral, ¿no?, de diferentes dosis, ¿no? ¿Para qué cosa? Para sobre esto sacar la información correspondiente. Entonces yo tengo que sacar. Ahora, puede ser aguda o también puede ser estudio crónico. El nivel de experimental más bajo en el estudio, ¿no?, es el LOAEL, ¿no? Después de las concentraciones dosimétricas para ajustar por las diferentes especies, se conoce como efecto tóxico crítico. Entonces, ¿cómo saco el efecto tóxico crítico? Determinando ¿qué cosa? El LOAEL. O sea, esa cantidad mínima en la cual yo ¿qué cosa? Puedo observar ese efecto toxicológico. Efecto toxicológico, ojo, no muerte, ¿eh? Muerte es estado final. Imagínate, estoy trabajando con animales y veo un cuadro de diarrea. Ese ya es un efecto tóxico. ¿Estamos de acuerdo? O de repente veo en los animales, por ejemplo, ¿qué cosa? Incremento de la sensibilidad al dolor. ¿No es cierto? O de repente veo ¿qué cosa? Incremento de secreción nasal. Ya ese es un efecto tóxico, es decir, veo una alteración. Entonces ya eso se convierte en un efecto tóxico crónico. Entonces cuando hablamos del efecto tóxico, ¿es qué cosa? Cualquier cambio, cualquier alteración de la fisiología, bioquímica o morfología en el animal. Entonces el NOAEL es el nivel de exposición experimental que representa el máximo nivel probado al cual no se observa ningún efecto tóxico. Entonces por eso, en un estudio tipo IDA, yo tengo que encontrar el NOAEL. ¿Estamos de acuerdo? Aquella dosis en la cual no observo ningún efecto tóxico. Por eso, todo estudio toxicológico que debo de trabajar mínimo son ¿qué cosa? 3 niveles de dosis. Idealmente, ¿cuántos deben ser? 5. ¿Por qué 5? ¿Qué dicen ustedes? Si vemos dosis, ¿no?, efecto tóxico, vamos a verlo como... Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo 1, ¿no es cierto? Hipotéticamente, ¿qué cosa puedo decir? Cualquier cosa puede pasar por acá, ¿no? Si tengo 2, por acá, entonces sobre 2, ¿qué cosa? ¿Pasa qué cosa? Una línea recta. Pero yo no sé qué cosa pasa acá, yo no sé qué cosa pasa acá. ¿No es cierto? Si tengo 3 puntos, por ejemplo, uno acá, uno de 50% y el otro por acá, por ejemplo. Entonces, ¿qué cosa? Ya tranquilamente puedo, ¿qué cosa? Más o menos saber qué cosa es lo que está pasando. ¿Estamos de acuerdo? Y si tengo 5 puntos es mucho mejor. Si tengo 5 puntos, se dice que un punto debe estar, ¿qué cosa? Muy próximo a ¿cuánto? Al 50%. Y 2 deben estar, ¿qué cosa? Hacia arriba y 2 hacia abajo. De tal manera, ¿qué cosa? Que me ayuden, ¿qué cosa? A hacer un mejor trazo. Entonces, lo ideal, ¿cuántos son? 5 puntos. De los cuales, uno debe ser, ¿qué cosa? Muy próximo a la parte central, 2 arriba, 2 abajo. Si son mínimo 3, uno en la central, uno arriba y uno abajo. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que me pueda, ¿qué cosa? Ayudar la curva. Menos de 3 no es legal porque no puedo usar en este caso la curva. Entonces, este es un punto muy relevante, ¿no?, cuando se hacen, ¿no? La parte de experimental, ¿no? Ver en cuanto a las dosis que vamos a trabajar. Para el propósito entonces de la evaluación de riesgo, este es el dato clave que se obtiene de los estudios de dosis y respuesta. Si las exposiciones experimentales fueron intermitentes, se corrige el valor del NOAEL para que represente exposiciones continuas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos hacer algunas correcciones? Sí, se puede hacer desde el punto de vista experimental. Pero siempre lo que se busca es tratar de determinar este NOAEL. Es decir, cuál es el nivel donde que no se observa ningún efecto tóxico, que es lo ideal.
Y en función de eso, esa sustancia puede ser de consumo humano. ¿Cuánto es el factor más o menos de multiplicación, más o menos hombre-animal, ¿no? Más o menos, ¿no? En el caso de animales, ¿no es así? Se usa un factor casi de 10, ¿no? En algunos casos un factor de 10 o en extremos hasta un factor de 100. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que se pueden tranquilamente, ¿no?, utilizar, ¿no?, para sacar un poco las correlaciones. Dosis letal media ya la hemos visto, ¿no es así? ¿No? Una curva nos permite obtener la dosis letal 50 de los animales, es aquella dosis de la sustancia o compuesto que produce la mortalidad del 50%, y la DL50 es un valor virtual obtenido, ¿qué cosa?, estadísticamente. Entonces, viendo en este ejemplo, ¿no es cierto? Si tengo esta curva, entonces, ¿qué cosa? La DL50 es la dosis en la cual, ¿qué cosa?, produce el 50% de mortalidad. Pero ojo, este valor, ¿qué cosa?, es un valor, ¿qué cosa?, estadístico. ¿Qué cosa va a haber? Va a haber un límite máximo, ¿qué cosa?, y un límite mínimo. ¿Con cuánto? Con 95% de aproximación arriba o abajo, ¿no es así? En donde que puede estar. O sea, no es un dato puntual, sino es un dato estadístico. Si es un dato estadístico, ¿qué cosa? Puede haber, ¿qué cosa? Como vamos a ver, variabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que se ha tratado, ¿no?, de evaluar. Entonces, acá tenemos, ¿no? Tenemos en este caso dosis, respuesta, y donde que podemos tener tranquilamente datos y se traza, ¿no?, la curva, ¿no?, relevante, ¿no es así?, que sería la curva dosis-respuesta como tal. Entonces, ¿cómo se ha evaluado, cómo ha evolucionado la DL50? El cálculo de DL50 fue evolucionando bastante, normalmente es el dato que más se utiliza. Fueron los métodos clásicos que comienzan en Treban en el año 27 del siglo pasado, luego Berges, Blix en el 38, luego entran los métodos modernos ya con la estadística en la década de los 40, Lichen y Wilkinson en el 50, Figneys en el 71 ya mete la parte de Probitz. Pero luego, a partir de los 80, cambia una cuestión importante. Entran las famosas 3R, ¿no es así?, que son los métodos alternativos. ¿Qué son las 3Rs? Rápidamente. Las 3Rs, no sé si alguno lo conoce, ¿no es cierto? Fue en la década de los 50 que un grupo de investigadores dice, ¿no?, ¿qué cosa tengo que hacer con los estudios con el primero? Una R, reducción, reemplazo y refinamiento. ¿Qué quiere decir? Que cuando trabajamos con animales de experimentación, ¿qué se busca? Reducir, ¿qué cosa? El tamaño de número de animales, menos animales, ¿no es cierto? Reemplazo. Reemplazar, ¿qué cosa? Animales por otras técnicas, que son, ¿qué cosa? En este caso los modelos in vitro, o trabajar con células o trabajar con tejidos. Y refinamiento, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Mejorar, ¿no?, los experimentos, de tal manera, ¿qué cosa? Que el animal no sufra mucho. Eso fue algo que entró en la década de los 50. Entonces, esto cambió todo, ¿no es así?, los estudios toxicológicos. ¿Por qué? Porque todo se hacía DL50 utilizando, ¿qué cosa? Ratas y ratones. ¿Cuántos eran los grupos? Entonces, normalmente eran grupos, ¿qué cosa? De 10 animales. Imagínense, ¿cuánto hemos visto? 5 niveles de dosis. Por 10, ¿cuánto estamos hablando? 50 animales. Ahora, estos son machos, ¿no? Y serían, ¿qué cosa? 50, ¿qué cosa? Hembras, porque hay que probar. Entonces, son 100 animales por cada experimento, ¿no? Era una cuestión astronómica, ¿no? Entonces se dijo, ¿no?, mucha cantidad de animales. ¿Para qué cosa? Para un dato referencial. Entonces comenzaron a evolucionar. Y ahí tenemos los métodos contemporáneos que son los sistemas up-down o dosis fija. ¿Cómo son estos modelos? Estos modelos ya trabajan por 3 grupos. 3 animales, ¿no?, por grupo. Entonces, ¿qué sucede? Como la toxicidad yo la puedo tener hasta 2000 miligramos por kilogramo o llegar hasta 5000 miligramos por kilo, sería 5 gramos o 2 gramos, mayor que esta cantidad, ¿qué cosa puedo decir? Es relativamente inocuo, porque es una cantidad astronómica. Entonces, ¿qué puedo hacer? Agarro 3 animalitos y le doy por vía oral, ¿cuánto? 5 gramos por kilogramo de peso. Listo. ¿Qué cosa observo? ¿Qué puedo obtener? Que no mueran, ¿no? Si no mueren, ¿qué digo? Entonces la DL50 es mayor de ¿cuánto? A 5 gramos por kilogramo. ¿Para qué más? No necesito más. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Murieron. ¿Cuánto? Murió 1 de 3. Entonces hay que repetirlo ahora. ¿No es cierto? Murió, por ejemplo, 2 de 3.
hay que repetirlo. Entonces, ¿qué sucede? El siguiente nivel de dosis, por ejemplo, ¿cuánto sería? 500 miligramos por kilogramo, 0.5. Entonces yo inyecto nuevamente 3 y de repente en 500, ¿qué sucede? En 500, ¿no? Yo tengo ¿cuánto? 0 de 3. O sea, con 500 tengo 0, ¿no es cierto? Y con 5, ¿qué cosa tengo? Puedo tener 2 o puedo tener 1. Entonces, ¿qué me dice? La DL50 está entre 500 y ¿cuánto? En cuanto a 5000. Entonces ya no se trabaja actualmente, ¿qué cosa? Con dosis del punto de vista estadístico. Se trabaja, ¿qué cosa? Con efecto por dosis o procedimiento de dosis fija o el sistema up-down hacia arriba. Entonces, sobre esto, ¿qué cosa? Como vamos a ver, le pongo en una categoría. Como vamos a ver. Y hoy en día las categorías son más importantes. Entonces, la pregunta es, ¿mi producto en qué categoría cae? No me interesa mucho, ¿no? La DL50. La DL50 puede ser un punto muy relativo, ¿qué cosa? Para determinar un principio activo nuevo. Pero un producto, lo único que me interesa, ¿qué cosa es? ¿En qué categoría toxicológica cae? Entonces, vamos a ver eso. Entonces, a partir de los... Ya, vamos a tratar de no sacarlo mucho. Entonces, a partir de los 80, tenemos, ¿no?, 3 métodos. El up-down, dosis fija, y los métodos de tóxicas clásicas, que principalmente trataba de reducir y trabajar en este caso 3 a lo mucho con 10 animales. Con 10 animales de experimentación puedo tranquilamente hacer la categoría. Vamos a ver entonces. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Entonces, la DL50 es la mejor estimación de la dosis requerida para producir mortalidad. ¿No es así? Trata de trabajar en un intervalo, estadísticamente hablando, ¿no es así? Con un límite mínimo o un límite máximo. Los métodos más empleados son el método gráfico de Lichen y Wilkinson en el 50, el método de papel cuadriculado logarítmico de Miller y Tyner en el 44 y el procedimiento de intervalo en el año 52. Estos fueron los clásicos en los cuales se utilizaban grandes cantidades de animales, por encima de 50 animales, ¿no? Posteriormente, ¿no?, entró, ¿no?, los Probits, que fue el método de Figneys, en donde que se hablaba de la DL84, que es la dosis letal para el 84% de los animales, representa más una desviación estándar de la DL50, y la dosis letal con 16% hacia abajo representa menos una desviación estándar de la DL50. El porcentaje de mortalidad entonces se puede convertir en números Probits, eso fue la teoría, de tal manera que una mortalidad del 50% es igual, ¿qué cosa?, a un Probit de 5. Una mortalidad de 50 más una desviación es igual, ¿qué cosa?, a un Probit de 6 o hacia abajo de 4, respectivamente, ¿no? Y una mortalidad del 50% más 2 desviaciones es igual, ¿qué cosa?, a un Probit de 7 o de 3. Entonces, era la transformación del porcentaje de mortalidad, ¿qué cosa?, en número Probits. De esta manera, ¿no?, se hizo el método de Figner, ¿no?, que normalmente era un poco más exacto. En Cayetano hemos estado trabajando con esto, eso está también en el SPSS, este método. Entonces tenemos ahí, ¿no?, las 24 horas, ¿no?, el valor de DL50, te calcula el error estándar, la regresión. Esta regresión, ¿qué cosa es? Es, ¿qué hemos visto? Dosis, pero ya no sería con porcentaje de mortalidad, sino sería, ¿qué cosa?, número Probits. Y esto tranquilamente se convierte, ¿qué cosa?, en una línea recta y la puedes trabajar. Y tú consideras el límite superior y el límite inferior. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si la DL50, ¿cuánto es? 0.86, pero esa DL50, ¿qué cosa?, está entre 0.69 y 1.08. ¿Se dan cuenta? Es una ventana, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué? Necesito datos para una... Entonces, esto es para conocer un principio activo, pero un producto no nos ayuda mucho. Entonces, luego se comenzaron a ver, ¿no?, a recopilar información, y acá tenemos, ¿no es así?, los estudios que se hicieron tanto en animales por vía, ¿no? Entonces, dependiendo del animal, dependiendo también la vía de administración, se tenía cosa, diferentes valores de DL50. Entonces, se trató de estandarizar. Y hoy en día, ¿no?, la OMS, OPS ha estandarizado, por ejemplo, para los agroquímicos, ¿qué cosa?, el valor de DL50 en función de la rata como animal. Y 2 vías de administración, la vía oral, vía, ¿qué cosa?, dérmica, o la vía inhalatoria, dependiendo del caso. Sobre eso ha puesto categorías desde el punto de vista toxicológico, ¿no?, donde otro animal, salvo que sea para otro tipo de producto, no es considerado. Entonces, esto es lo que hablo, ¿no? Entonces, ahora se han creado categorías. Entonces, tenemos una categoría extremadamente tóxico. Son, ¿qué cosa?, una dosis de 1 miligramo por kilogramo o menos. Altamente tóxico, de 1 a 50 miligramos por kilogramo.
Moderadamente tóxico, de 50 a 500. Ligeramente tóxico, de 0,5 a 5 gramos por kilogramo. Prácticamente atóxico, de 5 a 15. Y más de 15, relativamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué cosa? Yo no digo que es inocuo, digo es relativo, porque yo no sé qué cosa pueda pasar. Nunca yo puedo, no, todo es relativo. Nada es absoluto. Y una cosa que es importante, se han dado cuenta, ¿no? Se está trabajando en cosa, en rangos. Entonces, lo que me interesa a mí, ¿qué cosa? Es saber en qué categoría está el producto, para sobre eso clasificarlo. Antes yo tenía, ¿qué cosa? Sacar la DL50 y en función de la DL50 poner la categoría. No, se hizo un método que trate en este caso de poner, ¿no?, en categoría, ¿no?, a los productos. ¿Por qué es importante estas categorías, no? Porque ya se ha visto, por ejemplo, ¿no? Esto es otra manera de tomarlo también, otra clasificación. Súper tóxico, menos de 5 miligramos por kilogramo, que es equivalente en humanos de 5 gotas, por ejemplo, de estrinina. Muy tóxico, 50 a 530 gramos de fenobarbital. Débilmente tóxico, de 5.000 a 15.000 miligramos por kilogramo, no decía, en rata. En un humano sería 1 litro de etanol. Y prácticamente no tóxico, mayor de 15, sería mayor de 1 litro de aceite de linaza. Entonces, siempre se ha trabajado, como ustedes se dan cuenta, de una manera u otra, tratar de categorizar, ¿no?, los efectos tóxicos, saliendo un poco, ¿no?, de la DL50. Entonces, la clasificación es útil y práctica, ¿no? No solo debemos analizar la DL50, sino además debemos analizar la pendiente de la curva para comparar las toxicidades relativas de dos compuestos. Entonces, potencia se refiere al rango de dosis dentro de la cual una sustancia produce respuesta crecientes. La curva del tóxico o droga más potente parece más cercana. Entonces, lo que hemos visto. Entonces, todos estos estudios lo que trata de ver principalmente es tratar de categorizar, ¿no es cierto?, comparativamente una sustancia, una con respecto a otra, en qué categoría está. Nada más, eso es lo que se busca. Entonces, para agroquímicos, ¿qué hacemos en el laboratorio? Agarramos ratas, le ponemos, ¿no?, por vía oral con este sistema y vemos, ¿no?, en qué categoría toxicológica está. Y eso es lo que aparece, ¿qué cosa? En los rótulos, ¿no?, del agroquímico, el desinfectante. Relativamente inocuo, ¿qué más? Moderadamente, ¿qué cosa? Tóxico, ¿no? ¿Y qué me sirve, ¿qué cosa? Para tener las indicaciones, ¿no?, y las prevenciones que debe tener en cuanto a su uso. Entonces, estos son los estudios que puedo tranquilamente tener en el laboratorio, donde que puedo tener, ¿no?, que una sustancia es más potente una con respecto a otra. Por ejemplo, ¿no?, 1 es más potente que 2 y 3, y 1 y 2, ¿qué cosa? Es más eficaz que 3, ¿no? Entonces, los estudios toxicológicos me sirven para tener este tipo de información. Un poco es para, ¿qué cosa? Comparar los efectos de una sustancia con respecto de otra. Ahora, si hablamos, ¿no es cierto?, de sustancias y de eventos desde el punto de vista toxicológico, algo que ha tomado importancia en los últimos tiempos, porque estamos viendo en esta parte del curso, ¿no?, es meternos, ¿no?, principalmente a lo que son las enfermedades transmitidas por alimentos. Es algo que tomó en la década del 83, en 93, o sea, más o menos hace ya 30 años que ha tratado de ver, ¿no?, que las enfermedades transmitidas por constituyen el problema de salud más extendido en el mundo actual, ¿no? Son enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Y estas enfermedades transmitidas por los alimentos precisamente son, ¿qué cosa? Debido, ¿qué cosa? A sustancias, ¿no es así?, en nuestros alimentos, que pueden estar, ¿no?, propios de la naturaleza o puede ser en este caso por contaminación biológica, como vamos a ver rápidamente. Entonces, la ETA, ¿qué cosa dice a nivel mundial? Como un parámetro toxicológico importante. Según la Conferencia Internacional de Nutrición de la FAO, en el año 92, reconoció que cientos de millones de personas sufren cada año enfermedades comunicables y no comunicables causadas por origen, ¿no?, por alimentos contaminados. Entonces, un punto del punto de vista toxicológico importante, la contaminación. En nuestro medio, ¿qué cosa vendría a ser? Vendrían enfermedades no comunicables. Nosotros no comunicamos, ¿no es cierto? Muchos de nosotros hemos tenido problemas, ¿qué cosa? De vómitos, ¿no?, de diarrea, ¿no? ¿Y qué hemos hecho? Tomamos líquido, descansamos 2 o 3 días y nos recuperamos. En otros países corren rápidamente, ¿qué cosa?, al hospital, a emergencia, y todo eso queda registrado. ¿Estamos de acuerdo? En caso de nosotros no es así. Entonces, mucho, ¿no?, de lo que ha pasado. Alguna vez a mí me pasó, por ejemplo, ¿no?, fui a recoger, ¿no es cierto?, a mi esposa, ¿no es así?, y caramba, era temprano, entonces me consumí un moliente, porque venía de viaje, ya, perfecto. Y de ahí se me ocurrió, uy, caramba, hoy día era domingo, entonces voy a comprarme, caramba, un relleno, ¿no es cierto? Compré el relleno, consumí. A las 3, 4 de la tarde estaba con vómitos. Entonces yo no sé si fue el relleno del chicharrón
o si fue caramba el emoliente que se consumió en la calle, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Tus agua de hidratante, ¿no es así? Un día, 2 días te pasó y ahí pasó. Entonces, muchos de estos casos, ¿no?, que vemos en los niños también, problemas diarreicos, ¿no es así? Problemas de vómitos, simplemente lo solucionamos en casa y no lo comunicamos. Y muchos de ellos, ¿qué cosa? Es por contaminación, principalmente microbiológica, ¿no es así? Pero imagínense, la microbiológica es la que tú observas, ya sea a nivel de diarrea o vómitos, pero por ejemplo por metales pesados, por insecticidas, hoy en día que tanto se habla, ¿qué cosa? Por residuos, ¿qué cosa? De antibióticos, ¿no? Porque hoy en día, ¿no?, los mejores probióticos que se le dan a los animales son, ¿qué cosa? Los antibióticos, ya no son vitaminas. Entonces, ¿no?, a nivel del código alimentario hay ciertas restricciones fuertes, ¿qué cosa? Buscar residuos de antibióticos en alimentos, en carne, de pollo, ¿no es cierto?, principalmente, ¿no? En el caso del langostino, por ejemplo, cloranfenicol y algunos otros derivados, ¿no? Porque se utilizan en este caso, ¿no?, para evitar infestación en ellos, ¿no? Clasificación de las setas puede ser por envenenamientos, puede ser infecciones, ¿no es así? En cuanto a infecciones, tóxico-infecciones, invasivas pueden ser ellas, sistemáticas. En cuanto a envenenamientos puede ser por metales pesados, o sea, el alimento contaminado por metales pesados, por plaguicidas, un gran problema que se tiene, por drogas de uso veterinario, como el caso de los antibióticos que le indicaba, y contaminantes como el caso de los PVC o las dioxinas, ¿no?, que en algunas de ellas se puede, ¿no?, formar durante su proceso de elaboración o en el proceso de su manipulación. Entonces, he tomado este ejemplo para ver, ¿no?, los problemas desde el punto de vista tóxico, ¿no? Si bien es cierto, hemos visto toda la primera parte como teoría, vamos a ver un poco con más detalle. Y también toxinas de tejido animales, es decir, en los animales hay toxinas, ¿no es así? Pero hay que ver que no lleguen al consumo humano, ¿no?, tanto animal como vegetal. Y las toxinas microbianas, que también son otro problema. Rápidamente, en toxinas microbianas formadas en este caso por hongos, un gran problema que se tiene, por algas, por bacterias. En el caso de las bacterias, vamos a ver, no es así, y hongos principalmente, vamos a ver en este caso las micotoxinas. Las micotoxinas es un gran problema que se tiene en todos los alimentos. En nuestros productos de exportación, en el caso de la páprica, fue un gran problema, y todavía es un gran problema, ¿no? Ustedes saben, ¿no?, que en cuanto a las micotoxinas se le tiene miedo, ¿qué cosa? A la aflatoxina, ¿no?, la cual produce en este caso problemas de cáncer. Entonces, normalmente un producto, ¿no?, que tiene gran cantidad, ¿qué cosa?, de agua, puede tranquilamente generar, ¿qué cosa?, hongos, ¿no?, de este tipo, y que pueden generar toxinas que pueden llegar, ¿no?, a tener problemas en el consumo de estos alimentos. Entonces, las aflatoxinas son uno de ellos. También tenemos las islanditoxinas, que es otro también, las fuminosinas, las patulinas, que normalmente son productos en este caso degradativos ya en los alimentos. Tenemos las tricotecenos, que también es otro. Entonces, siendo la más importante las aflatoxinas, como le dicen, y que son entre otras, ¿no? Entonces, las aflatoxinas son las más importantes que podemos tener. En cuanto a ficotoxinas, ¿no?, relacionadas principalmente a algas, tenemos las famosas saxitoxinas, tenemos la ciguatoxina, las yesotoxinas, las agnesiotoxinas, ¿no? Entonces, muchas de estas pueden tener problemas, ¿no?, de parálisis, problemas de diarrea y problemas de, ¿qué cosa?, amnesia, ¿no es así? O sea, que actúan a nivel del sistema nervioso central. Entonces, se hacen diferentes pruebas en los laboratorios para tratar de ver que estos productos no tengan. Ahora, cuando hablamos de toxinas por algas, ¿no es cierto?, ¿qué, por ejemplo, animal, ¿no es así? O en este caso, animal marino tendríamos que utilizar que se consume grandemente y que es un filtrador, por ejemplo. ¿Son qué cosas? Los bivalvos, ¿no es así? Las famosas conchitas de abanico que utilizamos, ¿qué cosa? Consumimos, ¿qué cosa? El filtro es lo que consumimos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, imagínense que ese filtrador, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Ha filtrado, ¿no?, algas, ¿no es cierto?, con toxinas. Entonces, lo que estamos consumiendo, ¿qué cosas son? Estas toxinas, que a la larga pueden producir parálisis, pueden producir en este caso, ¿no?, diarreas o problemas de amnesia. En nuestro país, en esta parte, ¿no?, del Pacífico no hay mucho problema, más es el problema en el Mediterráneo, ¿no? Chile también tiene problemas. ¿Por qué Chile se peleaba por ese pedacito? ¿No es cierto? Porque, ¿no?, ellos tienen problemas mucho con mareas rojas. Y las mareas rojas, ¿no es cierto?, tienen un problema con estas toxinas, ¿no? En el caso de nosotros, no tenemos ese problema. Entonces, estas toxinas son importantes, ¿no?, dentro de su evaluación. ¿Cómo se contamina? Se dice que son los dinoflagelados, rápidamente, son algas unicelulares microscópicas, 20 a 200 micras de diámetro, que forman un componente importante del plancton, ¿no?, que es alimento de los mariscos, mejillones, o los choros, las ostras, o las famosas conchas de abanico. Entonces,
¿Qué cosa? Cuando consumimos un marisco, ¿qué cosa estamos consumiendo? Un filtro, pues, ¿no? Imagínense, ¿no? Así, ¿qué hacemos en los laboratorios de micro? ¿Qué utilizamos? Un filtro EPA, ¿no? ¿No es cierto? Para tratar de no contaminar. Imagínense que ese filtro EPA en chiquitito es lo que consumimos, ¿no? Entonces, si las aguas están contaminadas, ¿no es cierto? El bivalvo, de todas maneras, va a estar contaminado de una manera u otra. Estas son, ¿no?, las famosas mareas rojas, ¿no?, que se tienen en el litoral. Nosotros no tenemos mucho problema con esto. Como les digo, Chile sí tiene. Entonces, se supone que en este problema de mareas rojas se sintetizan, ¿no?, a partir de estos dinoflagelados, micotoxinas o toxinas, que se sintetizan y tranquilamente, ¿no?, contaminan, ¿no?, todo, ¿no?, una zona, ¿no?, sobre todo, ¿no?, en este tipo, ¿no?, de bivalvos. Entonces se hacen diferentes pruebas para tratar de evaluar la presencia o ausencia de cada uno de ellos. Rápidamente, entonces, alimentos que contienen toxinas son moluscos, mejillones, almejas, ostras pueden causar intoxicaciones. Se produce por ingesta de moluscos o peces que se alimentan con plancton donde existe un microorganismo, es un dinoflagelado, secretor de una toxina, ¿no?, que de una manera u otra puede ser tóxico para el hombre o animales. En moluscos pueden encontrarse rápidamente las llamadas toxinas paralizantes, que es la famosa saxitoxina o mitilotoxina, ¿no?, la famosa PSP. Y en caracol marino la toxina conotoxina como tal. Paralytic Shellfish Poison, ¿no?, esa es la denominación, es una toxina de efectos neurológicos paralizantes que pueden ser letales. No se conoce antídoto para la PSP. Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, en todos nuestros productos de exportación nos piden una prueba, ¿no?, para evaluar la presencia de estas toxinas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es una cuestión importante, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué consumimos nosotros, no? Si la exportación tiene que hacer los controles, nosotros no controlamos nada, ¿no?, consumimos, ¿no? Se supone que no tenemos, ¿no?, pero hay que tener cuidado. Esa toxina presenta en su estructura química grupos guanidínicos de efecto paralizante muscular y actúan bloqueando la permeabilidad del sodio en las células nerviosas. Por eso es el efecto de parálisis. ¿Qué más podemos decir? Los dinoflagelados, en cuanto a las saxitoxinas, que es la famosa, ¿no?, intoxicación paralizante por molusco, lo generan principalmente los dinoflagelados, ¿no?, de la especie Alexandrium, Gynodium y Pyrodinium, ¿no?, que normalmente son dinoflagelados propios, ¿no?, en esta zona. El ácido cadoico, ¿no?, el pectinotoxinas o las famosas isotoxinas, es la famosa intoxicación diarreica que les había dicho, ¿no?, que normalmente se genera por los géneros Dinophysis y Prorocetrum. Ahora, una cosa que es importante, estos dinoflagelados sí lo tenemos en nuestro litoral como parte de nuestro fitoplancton, pero no se encontró la formación de estas toxinas. ¿Estamos de acuerdo? Alguna vez cuando yo llevé invertebrados 1, ¿no es cierto?, en la universidad estudiamos todos esos dinoflagelados, ¿no? Podemos tranquilamente tomar muestras, ¿no?, del plancton marino y podemos tenerlo, ¿no? Lo que pasa no es así, que en este caso, ¿no?, estas especies, las que tenemos acá, no generan por este problema. La saxitoxina, como toxina neuromuscular, también actúa directamente sobre el sistema nervioso periférico y musculoesquelético. Afecta la actividad de la membrana celular por bloqueo selectivo del transporte de sodio, como hemos visto, y se ha encontrado una dosis letal mínima de ¿cuánto? De 0.5 miligramos por kilogramo, ¿no?, de animal. Se conoce la estructura de más de 18 toxinas asociadas a este síndrome, siendo la saxitoxina la más estudiada, ¿no?, la más representativa en ese tipo de campo. En cuanto a la sintomatología clínica, para conocerlo un poco, ¿no?, aparece prurito, ¿no?, que normalmente es como una picazón, sensación de anestesia, parálisis muscular afectando a las extremidades, como un cansancio, fatiga, náuseas, vómitos, cólicos, diarreas, debilidad muscular. Entonces, si hay parálisis, ¿qué cosa? El sistema respiratorio comienza a deprimirse, muerte por parálisis del centro respiratorio, y la única tratamiento es evacuar el estómago usando un purgante salino, asistencia respiratoria y un glucanato cálcico como protector celular. Se han dado cuenta que no hay un antídoto específico, simplemente hay que hacer un lavado gástrico y tranquilamente hay que tratar de asistir, ¿qué cosa? En toda la parte, ¿no?, de respiratorio, ¿no?, y en la parte, ¿no?, celular. La toxina diarreica de moluscos bivalvos, como hemos visto, la fuanotoxina. Se conoce 8 toxinas asociadas a este síndrome. Estas son asociadas al ácido ocanoico y sus derivados, que puede ser la dinofisitoxina 1, dinofisitoxina 2, dinofisina 3, pecnotoxina 1, pectenotoxina 2, pectenotoxina 3 y pecnotoxina 6 y la famosa yesotoxina, ¿no? Entonces, todas esas son en este caso las toxinas que pueden producir, ¿qué cosa? Diarrea, ¿no?, en el ser humano como tal al consumir esto, ¿no? Entonces, la brevetoxina también produce, ¿no?, efectos neurotóxicos del género Gynodium, y la ciguanodocina, conjuntamente con la ascarinotoxina y la maitoxina, la famosa ciguatera,
pueden tener en los géneros Giambrendicus y Ostreoxis. Entonces, normalmente ¿no? vemos ¿no? que hay algunos fitoplancton, en este caso en los dinoflagelados, la presencia en este caso ¿no? de estos ¿no? invertebrados. En cuanto a las neurotoxinas, la brevetoxina ¿no? es producida por el dinoflagelado Gynodium breve. Los primeros casos se presentaron en Estados Unidos, en la Florida, y se han aislado hasta 6 compuestos tóxicos asociados a la toxina neurotóxica en mariscos. Los signos y síntomas son similares a la toxina paralizante que le hemos descrito, pero no llegan a ser niveles de toxicidad tan graves como la saxitoxina. Entonces, se han dado cuenta, ¿no? Cómo, ¿no es así? Estos, ¿no? bivalvos, en cuanto a su consumo, ¿no? si hay la presencia de esas toxinas, pueden generar cuadros desde el punto de vista de las intoxicaciones. Signos clínicos de la intoxicación por esa toxina neurotóxica: parestesia facial, ¿no? Normalmente no hay, como se le cae todo, no es así. La parte no muscular no es así. Escozor en los labios, rigidez en la musculatura de la boca, parálisis muscular de las extremidades y tronco. Hay un problema de ataxia, ¿no es así? O sea, el individuo ¿no? comienza a caminar como borrachito. Muerte por parálisis respiratoria y tratamiento, un evacuante estomacal. Y nuevamente tratar de evaluar los síntomas. Nuevamente, como vemos, no hay un antídoto específico. Entonces, por lo tanto, ¿no? muchos de los productos ¿no? antes de su consumo tienen que ser evaluados. Entonces, es para que ustedes vean ¿no? cómo hay toxinas naturales, ¿no? de todas maneras, que hay que tratar ¿no? de evaluar. Diatomeas también pueden ser involucradas. En cuanto a diatomeas, tenemos la agnesiotoxina, ¿no? que es la que produce amnesia, ¿no? Puede ser como un síndrome pseudo-Alzheimer. Y normalmente en los géneros Nisha y Pseudo-Nisha es normalmente los que pueden producir este tipo ¿no? de intoxicación. En bacterias tenemos el problema de las histaminas, que es intoxicación escombroidea por pescado. Entonces, en caso de las bacterias son la Morganella morgani, la Klebsiella pneumoniae, la Hafnia, la albe. Entonces, y hay otras bacterias algas que pueden estar, como en el caso de la tetrodotoxina, que también puede ser. Entonces, en el caso ¿no? del consumo de alimentos marinos, como vemos, ¿no? hay varios tipos de toxinas ¿no? naturales que tenemos que tener, ¿qué cosa? De conocimiento, ¿no? Por eso es importante, ¿no? del punto de vista toxicológico, no evaluar. Ahora, yo puedo evaluar con animales de laboratorio. Por ejemplo, ¿no? en el laboratorio analizamos toxina paralizante. ¿Cómo hacíamos? Agarrábamos 100 gramos de carnosidad del bivalvo, ¿no es cierto? Lo tratábamos con ácido clorhídrico 0.1 normal, cuyo pH debe estar entre más o menos 3 y 4, no debe ser muy alcalino. Si es alcalino no va a extraer, medio ácido se extrae. Una vez que tenemos una cocción por lo menos 30 minutos, se saca el caldo, se pasa por un filtro y se inyecta vía intraperitoneal en el ratón, ¿no es cierto? Si el ratón muere inmediatamente, por supuesto contra un control, hay la presencia de toxina paralizante. Entonces se inyecta y el animal no debe pasarle nada durante 30 minutos. Si a los 30 minutos en el ratón no le pasa nada, ¿qué cosa podemos indicar? Que tranquilamente no hay presencia de una sustancia neuroparalizante o paralizante en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dependiendo del tiempo de mortalidad del animal, yo puedo decir qué cosa, la concentración de toxina paralizante en esa muestra. Entonces, ahora, eso eran los métodos hasta la década de los 80. A partir de los 80, 90, comenzó con el HPLC, ¿no es cierto?, con la cromatografía líquida de alta performance. Por HPLC, tratar qué cosa, determinar cada una de estas sustancias. Se hace la extracción en un solvente orgánico y se evalúa por HPLC su presencia o ausencia. De esta manera se hacen hoy en día los controles de calidad de alimentos para tratar de evaluar la presencia o ausencia de estas. Las ictiotoxinas, es decir, las toxinas en peces que también se han encontrado, podemos tener la tetrodotoxina, la ciguatoxina y la escombrotoxina, ¿no? que también son interesantes. En cuanto a las ictiotoxinas, tenemos en cuanto a los ictios sarcotóxicos, se distribuyen principalmente en músculo, piel, hígado e intestino de peces. Ictiotóxicos pueden ser en huevos, en gónadas, y ictiohematotóxicos en la sangre. Entonces hay algunos, ¿no es así?, que les gusta bastante, ¿no?, la famosa las gónadas, ¿no es cierto?, la famosa huevera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque tranquilamente puede haber, ¿no?, un problema de toxinas, ¿no? Y tranquilamente en cuanto al músculo, la piel, cuando uno consume tranquilamente el pescado, hay que tratar, ¿no?, de hacer la evaluación. En cuanto a la tetrodotoxina, es el consumo del pez globo, ¿no?, que se consume en China, en Japón, ¿no? Toxicidad depende de la especie, ciclo reproductor, clima, estación y sexo, ¿no? Y normalmente la acumulación en las gónadas e en el hígado de esta toxina, ¿no? Por eso normalmente su consumo no involucra ¿qué cosa? Tratar en este caso, ¿no?, de hacer los cortes, ¿no?, de una determinada manera para ese tipo de alimento, ¿no?
En cuanto a la tetrodotoxina, es una de las toxinas más agresivas, generalmente su intoxicación es fatal, es producida por la Shewela alga y contamina peces. La toxina es estable a un amplio rango de pH entre 3 y 8,5. El modo de acción es muy similar a la saxitoxina, ¿no? Bloquea los canales de sodio impidiendo la excitabilidad de la membrana, por eso produce la parálisis, como si fuera un anestésico local. Fases de la intoxicación, se ha visto, ya se conoce, en el hombre los síntomas empiezan entre ¿qué cosa? Entre los 10 y 45 minutos de consumir la sustancia, ¿no es así? Comienza con parestesia, es decir, en este caso como si fuera un adormecimiento del cuerpo, en la cara, en las extremidades, la sensación de liviandad, o sea, como si estuviera flotando, ¿no? Ya me pesa todo, flotación, entumecimiento, hay náuseas, vómito, dolor abdominal, disnea, o sea, problema respiratorio, cianosis, caída de la presión arterial, ¿no? Puede haber también insensibilidad a los labios, lengua, náusea, vómitos, temblor muscular, ataxia seguida de parálisis, arritmias cardíacas, pérdida de la conciencia y muerte por paro cardiorrespiratorio. Entonces, esas son, ¿no?, las fases de intoxicación de la tetrodotoxina. En nuestro caso no hay, pero más o menos en mar Mediterráneo, en Europa, ¿no?, y en Estados Unidos en algunas zonas se ha visto este tipo de problema. La ciguatoxina, hay varias toxinas producidas por las algas, ¿no? Normalmente hay la presencia de esto, de la ciguatoxina, que se acumula en hígado, riñón y gónadas, ¿no?, en los peces, ¿no?, y que por el consumo puede tranquilamente, ¿no? En cuanto a la familia Carnigenales, se encuentra en todos los océanos. Entonces, normalmente, ¿no?, el pez puede tranquilamente estar contaminado de estas toxinas en la ciguatera y el consumo tranquilamente puede llegar, ¿no?, al humano y de una manera u otra tener la intoxicación correspondiente. Esta toxina es producida por el dinoflagelado Gambiendecus toxicus, que habita en los arrecifes de coral y contamina a los peces herbívoros tropicales y subtropicales, ¿no?, subsecuentemente a peces carnívoros y finalmente al hombre, ¿no?, a través de la cadena alimentaria. O sea, todo es a través de la cadena alimentaria. Entonces, si bien es cierto, nosotros no hemos tenido porque nuestra cadena alimentaria es un poco más limpia, pero en otros países hay ciertos problemas. Las toxinas asociadas a este síndrome son la ciguatoxina y la maiotoxina, ¿no?, que son las dos más características. Signos clínicos de la intoxicación, ¿no?, son diversos, predominan los disturbios neurológicos, sistema nervioso central y periférico, sensación térmica inversa, miosis, cianosis, un problema de postración, desórdenes gastrointestinales que pueden decir náuseas, vómitos, diarreas, alteraciones cardiovasculares como caída de la presión arterial y un problema de bradicardia, ¿no? Entonces son los síntomas clínicos de este tipo de intoxicación. Mecanismo de acción de la ciguatoxina, entonces, inhibe la colinesterasa y bloquea los canales de sodio. Síntomas pueden ser signos gastrointestinales, signos neurológicos, cardiovasculares y tratamiento, ¿no?, de la intoxicación nuevamente es sintomático. ¿Qué significa un tratamiento sintomático? En función de los signos, ¿no?, signos y signos, trato de revertir. Es decir, presión baja, la trato de elevar. Están con un problema de deshidratación, lo trato de hidratar. O sea, dependiendo de los signos y síntomas, trato un poco de revertir los efectos, pero no hay un antídoto específico. Por eso, normalmente, ¿no?, los cuidados que se tienen, ¿no?, en la parte alimentaria. Una cuestión importante, y hay que decirlo, ¿no? Nosotros hace 3 años tuvimos que tener problemas con bivalvos, ¿no?, sobre todo con palabritas, ¿no? Fueron 5 lotes que fueron exportados a Europa, sobre todo al lado de España, y no hubo problemas con este tipo, ¿no?, de toxinas, hubo un problema con hepatitis. ¿Estamos de acuerdo? Y si hablamos de hepatitis, ¿no?, la pregunta, ¿no?, ¿dónde fueron criados, ¿no?, esas palabritas, ¿no?, que son, ¿no?, son bivalvos pequeñitos, ¿no?, que normalmente, ¿no?, los españoles usan bastante cosas en su paella, ¿no? Entonces, ¿de dónde, no? Si estamos hablando de que son filtrantes, ¿no?, la hepatitis viene, ¿qué cosa? Posiblemente, ¿qué cosa? De contaminación, ¿qué cosa? De residuos no fecales, ¿no?, de los hospitales, ¿no es cierto? Yo me acuerdo, que se acuerdan, ¿no es así? Casi por ese tiempo Sedapal tenía un problema, ¿no es así? ¿No es cierto? Que no podía sacar, ¿qué cosa? Su desagüe, ¿no? ¿A dónde? A Bellavista, ¿no se acuerdan, no? Que hubo un bloqueo, que no es posible, porque en Bellavista hay un desaguadero, y se dijeron que se iba a mandarse para el lado de Ancón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hace 3 años, 5 lotes fueron, ¿qué cosa? Eliminados. ¿Por qué? Hubo 5 casos, ¿no?, en España de intoxicación por hepatitis. Y se encontró que las palabritas mandadas de Perú estaban contaminadas. Pero no muere ahí lo chistoso. Lo chistoso fue que estos productos tenían certificación, ¿no?, por una entidad peruana como laboratorio acreditado, que era el Instituto Tecnológico Pesquero, que tiene acreditación 17025. Entonces, ¿qué más? El Estado había invertido casi 2 millones, ¿no es cierto?, en todo un equipamiento, ¿para qué cosa? Para evaluar todo este tipo, ¿no?, de contaminación y pueda ir. Entonces, como ustedes saben, el año pasado
más o menos en septiembre, octubre, ¿no? Se dice que firmamos, ¿qué cosa? Un tratado de libre comercio, ¿no? Con la Comunidad Europea, con Bélgica, ¿no es así? Eso no fue así. Ese tratado fue, ¿qué cosa? Para liberar nuevamente y que nuestros productos puedan entrar, ¿qué cosa? Al mercado europeo. Luego, ¿qué cosa? Que habíamos levantado, ¿qué cosa? La sanción que nos habían dado. Es decir, nos demoramos 2 años en demostrar a Europa, ¿qué cosa? Que tenemos todos, ¿no?, los controles correspondientes para, ¿qué cosa? Para que los productos, ¿no es cierto?, con un buen sistema de control de calidad vayan al mercado europeo. Eso fue. Entonces, ¿cómo tranquilamente un descuido desde el punto de vista analítico puede tener problemas? No solamente por toxinas, sino en este caso por contaminación. Como dice su compañera, ¿no? El gran problema, ¿dónde van todos los, ¿no?, residuos de los hospitales, ¿no? Y lamentablemente no hay buenos sistemas de tratamiento, ¿no? Por eso hoy en día, ustedes saben que Sedapal ha sacado el decreto 21, ¿no? ¿Saben cuál es el decreto 21 de 2011? Que se está evaluando todos los residuos que van al desagüe. No estamos hablando de los residuos, ¿no es cierto?, domésticos, ¿no?, de los baños, no, eso no. Si tú tienes tu casa no tienes ningún problema, pero imagínate, tú tienes un hotel, ¿estamos de acuerdo? Entonces el hotel, ¿qué cosa tiene? Restaurante. ¿Qué cosa hay en el restaurante? Materias orgánicas, ¿no? Eso no puede ir al desagüe, tiene que ir a un tratamiento para las grasas, ¿estamos de acuerdo? Ah, tú tienes lavandería, ¿no es cierto? Eso no puede ir al desagüe porque hay detergentes, ¿no? Entonces tiene que tener un... Entonces, ¿qué se habla? El decreto 21 es para evaluar, ¿qué cosa? Aguas o residuos domésticos que van al desagüe. Si es una casa, normal, pero si es una empresa, yo tengo que chequear. Entonces tú tienes que separarme los residuos, ¿no?, del uso doméstico del uso industrial. Y yo tengo que evaluar, ¿qué cosa? Demanda bioquímica de oxígeno, demanda de química, pH, metales pesados, ¿qué más? Sólidos sedimentables. Si está en un rango establecido, no hay ningún problema, no pagas. Pero dependiendo de lo que tú encuentras, ¿qué cosa? Pagas un impuesto. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que se hace. Ese es el famoso decreto 21 de Sedapal, que están todas las empresas locas, ¿no? Porque normalmente Sedapal llega y tranquilamente dice, ¿dónde está tu planta de tratamiento de tu agua residual? Antes que vaya al desagüe. No hablemos del doméstico, eso es otra cosa. Yo quiero ver tú eso. Y si no tienes, multa. Y lo tienes que hacer. ¿Estamos? Eso es lo que está entrando ahora con fuerza, ¿no? Y Sedapal no sabe qué hacer porque ha mandado el decreto supremo y solamente son 5 laboratorios, ¿no? Para todas las industrias que hay es un gran problema. Y están entrando. Según me han informado, han entrado las grandes empresas, pero también han entrado, por ejemplo, a hospedajes, a hoteles, ¿no? Hoy en día los hoteles ya tienen un sistema diferente. ¿No se han dado cuenta? Eso no es de ahora. ¿Han visto las películas en Estados Unidos? ¿No es cierto? En los edificios, ¿dónde es la lavandería? No se tiene la lavandería en el cuarto. ¿Hay qué cosa? Hay una zona de lavandería, ¿no? Entonces, ¿dónde quepa? Todos esos residuos van a una zona de tratamiento. ¿Para qué cosa? Para que ese detergente no, ¿qué cosa? No vaya al desagüe. Y tranquilamente esa agua puede ser vuelta, ¿qué cosa? A ser reutilizado, ¿no? Entonces, veamos entonces que estas intoxicaciones son un gran problema. La escombrotoxina, ¿no?, normalmente son toxinas como la histamina, que son propios, ¿no?, en los objetos, la cadaverina, la putrexina y la tiramina. Normalmente estos precisamente son, ¿qué cosa? En harina de pescado están presentes, se evalúa bastante en harina de pescado y tranquilamente en consumo, ¿no?, cuando el pescado tranquilamente está en proceso de descomposición. Signos clínicos son gastrointestinales, neurológicos y cutáneos, y tratamiento también es de soporte y sintomático. Toxinas microbianas entonces son la toxina botulínica, es el Clostridio botulinum, enterotoxinas, por ejemplo, ¿no?, enterotoxinas estafilococcus, ¿no?, Staphylococcus aureus, enterotoxinas, Bacillus cereus, que pueden producir, ¿no?, diarreas, que son las termosensibles, o vómitos, que son las termoestables, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un gran problema, no es así, de diarrea, ¿no?, o vómito, hay que ver, ¿no?, que puede ser Bacillus, puede ser Staphylococcus, o puede ser tranquilamente, no es así, E. coli. Salud. El botulismo es otro problema que se tiene, ¿no?, en cuanto a alimentos, desde el punto de vista de la intoxicación. Son una neurotoxina botulínica producida por Clostridium botulinum del tipo A, B, E, F, y la C y D es la que se puede observar en animales. La A, B, E y F es en humanos. Esa toxina es un compuesto, ¿no?, es el más tóxico que hay. La toxina A, una dosis, por ejemplo, entre 0.1 y 1 microgramo puede causar la muerte de un hombre, ¿no? Estamos hablando de 3.000 a 30.000 DL50 en el ratón. Una onza, ¿no?, de toxina botulínica purificada y concentrada y debidamente dispersada puede, en teoría de cosas, matar 1.000 millones de personas, ¿no? La toxina botulínica es termosensible, 30 minutos a 75 grados centígrados o 3 minutos a 80. Entonces, esto es, ¿no?, del punto de vista, por ejemplo, de bioterrorismo, es un gran problema, ¿no es así? Antes, por ejemplo, ¿no?,
tú podías pedir, ¿no?, que te traigan una bacteria, ¿no es así? Y no había ningún problema, ¿no? Hoy en día, ¿no?, por este problema de bioterrorismo, son muchos los registros, ¿no?, y las autorizaciones para traer, ¿qué cosa?, ¿no?, cultivos microbianos, ¿no?, sobre todo, ¿no?, de Estados Unidos, o enviarlo. Entonces, ahí ha cambiado un poco la regulación y la legislación, ¿no? En cuanto a las enfermedades transmitidas tóxicas, ¿no es así? Hay diferentes clases. Puede ser infantil, que podemos hablar de tóxico-infecciones, pueden transmitir por heridas, por inhalación, el problema de bioterrorismo, guerra microbiana que tanto se ha hablado, y periodos de latencia son pocas horas, 12 a 36 horas o varios días, ¿no?, que es el botulismo larvado. Entonces, en el caso del botulismo también se tienen, ¿no?, diferentes tipos de clases. En cuanto a fisiopatogenia, se absorbe en el estómago e intestino por vía linfohemática, pasa a torrente circulatorio y normalmente termina en las terminaciones nerviosas periféricas, ¿no?, el famoso sinaptosoma. En el caso de la parte colinérgica, la toxina botulínica bloquea la secreción de acetilcolina. Al bloquear el sistema, ¿no?, colinérgico, bloquea todo el proceso de neurotransmisión, produciendo la parálisis correspondiente. En cuanto a síntomas, debilidad, fatiga, vértigos, visión borrosa, debilidad del diafragma, para todo el problema respiratorio, parálisis de músculos inervados por pares craneales, ¿no? Luego hay disminución o ausencia de secreción lagrimal, salival, ¿no? Esto de disminución de las secreciones, ¿no?, hay una sequedad, simplemente es el efecto de cosas, del bloqueo del sistema colinérgico. Hay un problema de afonía, disfagia, produciendo posteriormente, no es así, ¿no?, la muerte. Botulismo bovino, o también llamado mal del aguapey, normalmente se encontró en esto en Argentina, no es así, fue reportada en el año 79. Botulismo humano, fue la primera descripción en nuestro país, fue en el año 88, ¿no?, que fue en este caso reportado para la OPS. Primeros clústeres fueron encontrados en Huancayo por consumo de salchichas de Viena, ¿no?, y que fue publicado en un congreso mundial en el año 92. Entonces, en nuestro país hemos tenido problemas nosotros de botulismo, ¿no? Hablamos a veces, ¿qué cosa?, de esas famosas salchichas, ¿no?, la salchicha huachana, la salchicha, entonces, pero el problema es no sabemos cómo es la producción. Entonces, si bien es cierto, no hemos tenido ningún problema, ¿no es así?, pero como les digo, ¿no?, en el año 92, ¿no es así?, en el 88 fueron reportados casos. Esos sirvieron para hacer algunas mejoras, pero siempre hay que tener cuidado, ¿no?, ya que estamos muy propensos con esto de la gastronomía y todo lo demás, hay que evaluarlo. En cuanto a endotoxinas propias, podemos tener la verotoxina 1 y 2, E. coli, ¿no?, la cepa 157H7, la Shigella, Shiga, ¿no?, entre otras, ¿no?, que pueden tranquilamente producir también tóxico-infecciones, ¿no?, como tal. Otra clasificación de las setas, ¿no?, pueden ser las setas tradicionales, las setas emergentes o nuevas, porque al final, ¿no es así?, las tradicionales es la que ya conocemos en los alimentos, pero hay otras que están emergiendo, ¿no? Entonces, en cuanto a consumos de animales, ¿no?, de todas maneras es una problemática como tal. Y nuevamente también hay dietas reemergentes. Podemos considerar, por ejemplo, ¿no?, en este caso en las salchichas no tenemos ningún problema, pero un descuido puede tranquilamente tener problemas, ¿no?, y problemas en diferentes tipos de poblaciones, ¿no? En cuanto a las tradicionales, tenemos la salmonelosis, enterointoxicaciones con Staphylococcus, gastroenteritis por Clostridium perfringens, botulismo, triquinelosis, teniasis, ¿no?, que son las típicas, ¿no?, ETAs o enfermedades transmitidas, ¿no?, por alimentos, ¿no? En cuanto a las emergentes, tenemos la famosa campylobacteriosis, el campylobacter, la yersienosis, que principalmente la tenemos en el queso, ¿no?, la listeriosis también en la parte del queso, gastroenteritis, no es así, por E. coli 150H7, la salmonelosis por salmonella enteritidis, la criptoporiasis, que también es, ¿no?, otro problema, no es así, en aguas principalmente, la úlceras por Helicobacter pylori, que también es otro problema, ¿no?, dentro de lo que son las setas emergentes. Entonces, como podemos ver, ¿no?, todo eso está relacionado con el alimento. ¿Por qué he tocado en esta parte, ¿no?, el alimento? Hay bastante que hablar en la parte tóxica. Si bien es cierto, tenemos el boom de los alimentos, ¿no?, así en los últimos casi 5 años, ¿no? Hablamos de la gran gastronomía peruana, ¿no? Pero yo creo que es más que todo el destrozo de la gastronomía peruana, ¿no?, porque no es igual a lo que consumimos, ¿no? Si uno quiere ver la verdadera gastronomía, uno debe ir a un mercado, ¿no es así?, bien limpio, bien aseado, y uno realmente puede ver, ¿no? Entonces, si uno va a los mercados, ¿no es cierto?, en algunos distritos uno puede ver, ¿no?, la verdad. Pero el problema de la gastronomía y los alimentos nos genera, ¿qué cosa?, ¿cómo están, ¿no?, estos alimentos? Por ejemplo, ¿no?, ustedes saben que en el 2008 se realizó en nuestro país la reunión de la PEC, ¿no?, que es todo, ¿no?, Pacífico, ¿no?, la reunión de todos los países del Pacífico, ¿no? Y normalmente en el 2008, en agosto del 2008, faltando un mes para la venida de todas las delegaciones, ¿no?, DIGESA
cambió todos los criterios microbiológicos para alimentos, ¿no es cierto? Entonces, ahora hay criterios microbiológicos, ¿no es así?, para ver desde el punto de vista de microbiología la calidad y la, ¿no?, higiene, ¿no?, para el consumo, desde el punto de vista microbiológico. Entonces, hoy en día es importante en este caso, ¿no?, desde el punto de vista tóxico, los alimentos. ¿Por qué? Porque es lo que consumimos todos los días. Entonces, hay que ver entonces y hay que evaluar qué cosa es un alimento, y el alimento alterado, ¿no? Es todo alimento que durante su obtención, preparación, manipulación o transporte, almacenamiento, tenencia y por causas no provocadas deliberadamente sufre ¿qué cosa? Variaciones en sus características organolépticas, sensoriales, que son color, aroma, textura, sabor, composición química, valor nutritivo, de tal forma que su actitud para el consumo queda anulada o sensiblemente disminuida, aunque se mantenga inocuo. Ojo, una cosa es la parte de, ¿qué cosa?, de higiene, ¿no?, de sanidad, y otra cosa es la calidad. Puede ser que el producto sea inocuo, ¿no?, del punto de vista, ¿no?, de la higiene, pero ¿qué pasa? Su calidad es pésima, ¿no? Han visto, por ejemplo, el plátano, ¿no? Tenemos un plátano fresco, ¿no?, amarillito. ¿Qué pasa? Veía que se va, ¿qué cosa? Poniendo medio oscuro, ¿no? Lo podemos consumir, sí lo puedes consumir, pero ya no es una buena calidad.